Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Es 27 de noviembre del 2025. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con la segunda carta de Juan. Segunda de Juan. Bueno, segunda de Juan, más que una carta, parece una nota pastoral. Son solo 13 versículos. Em, Creo que es lo que tenemos como de las cartas más cortas en el Nuevo Testamento. Por eso aparece esta expresión nota pastoral. En la presentación, bueno, esta carta es muy parecida a la tercera que leeremos mañana, incluso desde el saludo como donde Juan utiliza una especie de seudónimo, presentándose como el anciano, ¿sí? Acordémonos que la tradición nos habla que Juan es de los últimos, o digamos, el apóstol más longevo, tal cual como en el Evangelio lo habla cuando el Señor con Pedro le dice que si él quisiera que él viviera hasta que él volviera, pues que a Pedro que le afanaba o que le preocupaba. Juan, como hemos dicho, vivió seguramente está tocando el segundo siglo, así lo habla la tradición, vivió, perdón, con la Virgen María en Éfeso. Y pues este seudónimo que utiliza acá como anciano, pues tiene que ver no solo con su lugar en la iglesia. Acordémonos que en la iglesia existía una función como el anciano, presbítero, y eran hombres y mujeres que no solo era por su cantidad de años, sino también por su experiencia, su caminar, su buen testimonio. em, Eran unos referentes en la iglesia y tenían cierta autoridad y responsabilidad dentro de las iglesias locales. Entonces, aquí se presenta Juan como el anciano. Entonces, algunos creen pues en una interpretación muy natural que Juan literalmente le está escribiendo a una mujer. Algunos especulan con algunos nombres que aparecen en textos extrabíblicos del segundo siglo tal vez, que se refiere a una mujer en cuya casa había pues una iglesia. Acordémonos que la iglesia local eran casas de oración donde familias abrían la puerta al Evangelio y allí se congregaban con sus conocidos vecinos u otras personas que llegaban por la evangelización. Pero la interpretación más común y que tiene mucho sentido por la situación que vivían los cristianos es que esta carta está usando, digámoslo así, como un mensaje encriptado, en el sentido de que no está dirigido directamente a una iglesia y a sus miembros, sino que utiliza el término a la señora elegida y a sus hijos. O sea, no es que se refiera a una mujer y sus hijos, sino más bien a una iglesia local y a los miembros de la iglesia, ¿sí? Estamos en una época ya donde los cristianos se congregan casi de manera escondida, donde tenían que utilizar incluso ciertas claves para marcar el lugar de la congregación, ¿sí? Porque había una abierta persecución contra los cristianos. Entonces es muy posible que aquí esté utilizando Juan claves para no involucrarse directamente él ni la iglesia y pues que esta nota pastoral llegara a sus destinatarios. Entonces se presenta así el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿Sí? Entonces, aquí empieza el desarrollo de esta nota pastoral. Tiene dos temas en términos generales que son muy comunes, como les dije, tanto a la tercera, que son muy parecidas, y a la primera carta, y se centra mucho en el tema de la verdad y el amor. Ahora, cuando los apóstoles se centran tanto en estos dos temas, ¿qué indicará esto?
que había problemas de mentiras, de engaños, y que también había problemas de divisiones y discrepancias dentro de la iglesia. Y la verdad y el amor entonces son, por decirlo de alguna manera, como el antídoto o la forma, la mejor forma de vencer estas dos dificultades que estaba experimentando la iglesia: engaños, mentiras, confusiones, falsas doctrinas, cosas que estaban desviando a las iglesias del conocimiento. Y por otro lado, el amor como fundamento de la, pues como dice la misma Biblia, el amor es la marca, es el sello, es la evidencia de la presencia del Señor. Como hace muchos años le escuchaba a un maestro, el enemigo puede imitar muchas cosas del Señor. El enemigo puede imitar milagros, el enemigo puede imitar favores, pero el enemigo no puede imitar ni la verdad, ni el amor, ni la santidad. Son atributos del Señor. Y por eso lo que hemos venido hablando, la sana doctrina, va más allá de posturas teológicas frente a uno u otro tema, sino que la sana doctrina tiene que ver con el amor, con la fe, con la esperanza y con los atributos del carácter de la persona de Jesucristo. Así que sigue y se va a centrar en esto: la verdad y el amor como pilares del discipulado. Y ese amor, al hablar del amor y la verdad, estamos hablando de un amor con discernimiento, ¿sí? El amor que plantea la Escritura, como hay en muchos pasajes, el ágape es un amor sin separación, es un amor que va más allá de las emociones, que va más allá de expresiones afectivas, es un amor profundo, es un amor esencial, ¿sí? Que no es solo reactivo emocionalmente, sino que es esencial, que hace parte de la estructura interna de nosotros. El amor ágape es una obra del Espíritu del Señor, no es un mero sentimiento, un agrado que sintamos, sino que el amor, ese amor va tan allá que incluso dice que cubre multitud de faltas, ¿sí? Es un amor paciente, como lo describe Pablo en la primera carta a los Corintios. Es un amor que tiene disposición incluso a padecer, a sufrir, a llevar la carga. Bueno, es tal el amor del Señor el que ha derramado en los corazones de los miembros de la iglesia para que, como insiste el Evangelio, amaos los unos a los otros, y hace parte del tema de esta segunda carta. Dice el versículo 2 y 3: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y el Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. ¿Sí? Ahora, estas aclaraciones de Juan están contrarrestando los comentarios, las enseñanzas, las instrucciones equivocadas que se están dando en medio de la iglesia. Acordémonos de nuevo que había unas doctrinas entre ellas que negaban la humanidad del Señor, ¿sí? Que negaban que el Señor hubiese venido en carne, desligaban completamente la obra, digámoslo, terrenal del Señor. Y obviamente era crítico en la doctrina cristiana, porque uno de los atributos del Señor Jesús es mediador. Y como mediador, que lo explica el Evangelio, pues el Señor es tanto hombre como tanto Dios, y por eso, al estar en esa doble, digámoslo de esa manera, doble naturaleza, pues tenía la capacidad de entendernos, comprendernos. Por eso su paciencia, su misericordia, su bondad, pero también tenía la plenitud del Espíritu, como para saber que por más humanos limitados, por más dificultades, tentaciones y situaciones que viéramos como humanos, pues teníamos la capacidad de sobreponernos por el poder del Espíritu sobre esa humanidad. Por eso, de hecho, hay una imagen que creo que les he mencionado del tabernáculo. Alguna vez en una réplica del tabernáculo que hay en el sur de Israel, en un lugar llamado Timna, donde se dice que están las minas del rey Salomón, llegando a la ciudad costera al sur de Eilat.
Hay una réplica del tabernáculo de Moisés, perdón, extraordinaria. Es un lugar extraordinario. Y construyeron esta réplica del tabernáculo, donde encontraron incluso, digámoslo, vestigios arqueológicos de que en ese lugar acampó el pueblo de Israel camino a la tierra prometida. Entonces es un lugar de verdad muy conmovedor, extraordinario. Y en una de las explicaciones del tabernáculo, de la tipología del tabernáculo, digamos, del simbolismo del tabernáculo, era un hombre judío quien nos compartía y judío convertido al cristianismo y él nos explicaba que todo el tabernáculo era sencillamente Jesucristo, ¿sí? En medio de su pueblo. Entonces, una de las cosas era los dos materiales principales del tabernáculo, ¿sí? De las paredes del tabernáculo, de las columnas del tabernáculo, y era madera de acacia. La madera de acacia es la madera que se da en el desierto, es un arbusto que se encuentra en el desierto actualmente, en el desierto del Sinaí de Judea, se encuentra estos arbustos, madera de acacia, y que esta madera de acacia representaba la humanidad frágil del Señor Jesús. Pero esa madera de acacia estaba recubierta de oro, ¿sí? Ya sabemos que el oro es el material más fino que existe en la tierra y entonces nos hablaba de esa doble naturaleza del Señor. La humanidad representada en la madera de acacia y la divinidad representada en el oro que cubría la madera de acacia. Ahora, ¿qué hacía ese oro cubriendo la madera de acacia? Pues le iba a dar resistencia, durabilidad, firmeza, o sea que esa humanidad vestida de la gloria del Señor quedaba, por decirlo de alguna manera, absorbida en esta naturaleza divina, ¿sí? Entonces, bueno, y otros muchos elementos que tiene el tabernáculo nos habla del Señor Jesús. Pero este particular hace referencia a lo que Juan nos está indicando, tanto la humanidad del Señor como la divinidad del Señor. Sí, por eso hace este llamado a la verdad, pero en el amor. Y hay algo, cuando hablamos del amor con discernimiento, es que hay dos extremos que no son buenos en el camino del Evangelio. No es bueno el extremo de la verdad sin amor, pero tampoco es bueno el extremo del amor sin la verdad, ¿sí? Lo uno va de la mano de lo otro. Es como cuando combinaciones digamos, en las acciones fundamentales en el cristianismo, la oración y la lectura de la Biblia. No es bueno dedicarse a la lectura y al estudio de la Biblia dejando la oración, la adoración, la intercesión, la alabanza al Señor. Ambas cosas son necesarias de la mano, ¿sí? Es una combinación necesaria para poder crecer en la fe. Asimismo, el amor y la verdad deben ir de la mano, porque donde hay verdad sin amor, o sea, donde hay conocimiento sin amor, pues nos podemos volver fríos, apáticos, calculadores, insensibles. Incluso va y cruza líneas de altivez y soberbia por el conocimiento. Pero también donde hay amor sin verdad, donde, donde, donde hay, digamos, somos permeados o somos sensibles, pero si no hay un conocimiento, si no hay una comprensión, se vuelve un amor ingenuo, emotivo e ignorante y también puede hacer mucho daño, ¿sí? Hay gente que manifiesta una espiritualidad pues, en apariencia muy profunda, pero con muy poco conocimiento, llena incluso de errores tan delicados que pueden manifestar hasta herejías y cosas completamente opuestas a la escritura. Pero por otro lado, gente muy erudita, con mucho conocimiento, con muchas capacidades intelectuales en la Biblia, pero faltos de amor, pues se convierten también casi en algo rígido donde no mide digamos, en la expresión del amor. El Señor es el ejemplo perfecto de la unión entre verdad y amor, ¿sí? El amor me permite a mí ser consciente también de la necesidad del otro,
pero la verdad me permite a mí también discernir los límites, ¿sí? Porque cada cosa tiene un límite y cada cosa tiene un lugar. Se dice entonces, luego Juan, mucho me regocijé, estoy en el versículo 4, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora te pido, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Sí? Él resalta en esto, porque esas dos cosas van a guardar la iglesia. Esa combinación de estas dos virtudes van a cuidar la unidad de la iglesia, pero también a los miembros de la iglesia. Es como, y trasládelo también a su casa, trasládelo a su entorno laboral donde hay verdad y donde hay amor, estamos hablando que es como mantener en la luz, ¿sí? Las mentiras, los engaños, la información limitada, la falta de sinceridad empieza a socavar la buena relación, la unidad entre los pares, ¿sí? Entonces, por eso Juan está advirtiendo, porque esto va a cuidar, a guardar la unidad, la integridad más bien de la iglesia, ¿sí? Porque ¿qué puede corroer esa integridad? La mentira, el engaño, pero también la falta de afecto natural, el amarnos los unos a los otros, el tener comprensión, misericordia, paciencia, que cuando no estamos fundamentados en esto, pues obviamente nos podemos hacer daño y eso va en detrimento de la unidad de la iglesia. Dice, aunque nos amemos unos a otros, versículo 6 y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Este versículo 6 es bien interesante porque nos da como la respuesta en los dos sentidos. ¿Qué es el amor? Andar en sus mandamientos. ¿Qué es el mandamiento? Andar en amor. ¿Sí? Por eso el Señor les decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. La verdad va ligada al amor. ¿Qué es andar en los mandamientos? Andar en la verdad. ¿Qué implica andar en la verdad? Pues el amor al Señor, pero también el amor a mi prójimo. Porque muchos engañadores, vuelve la advertencia que vemos tanto en las otras cartas de Juan como en las cartas de Pablo, la advertencia de malos maestros, de engañadores que han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, quien esto hace es engañador y anticristo. Este es un término que acuña Juan. Anticristo, ¿qué quiere decir este término? Aquel que se opone a Cristo, a su verdad y a su amor. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y entonces había una advertencia, acordémonos que había unos profetas itinerantes que iban de ciudad en ciudad llevando, digamos, mensajes divinos, pero entre estos había muchos engañadores que, como advierte aquí Juan, negaban la humanidad del Señor. ¿Qué les dice? No, a estos ni los reciban ni les den la bienvenida, estos están torcidos y están torciendo la verdad del Evangelio de Cristo. Y se despide, perdón, Juan, diciéndoles, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Dice el 13, los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Aquí parece continuar con la alegoría de una mujer como la iglesia y sus hijos como la feligresía, ¿sí? Y parece que Juan, perdón, está escribiendo desde una iglesia, una congregación, a otra congregación, y aquí anhela ir a verlos, encontrarse cara a cara, parecido un poco a lo que Juan también le escribe a los corintios. Así que pidámosle al Señor y oremos en esta mañana él nos permita combinar y encontrar esta, esta combinación de verdad y de amor. Pidámosle que por el poder de su Espíritu, Él discierna nuestros corazones, Él discierna nuestros pensamientos
y que aparte de nosotros las dudas, que aparte de nosotros las inquietudes. Señor, y la mejor manera de disipar las dudas es a través del aprendizaje, del conocimiento, de escudriñar las escrituras, de inquirir en tu corazón, Señor. Las dudas y las inquietudes que son como tinieblas se disipan con la luz del conocimiento y de la verdad. Yo te pido, Señor, por favor, que traigas la luz del conocimiento a mi mente y a mi corazón y que disipes las tinieblas de la ignorancia y del engaño en mi corazón, Señor. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres, dice la Escritura. Y yo anhelo conocerte. Sé que tú eres la verdad, Señor. Sé que tú eres la palabra encarnada y sé que al encontrarte a ti y el testimonio escrito, hallaré la verdad y en ella la libertad del miedo, de la ignorancia, Señor, y muchas veces también de la soberbia que genera la ignorancia. Pero también cuida mi corazón, que mi corazón atesore ese gran regalo que hemos recibido, que es tu Santo Espíritu. Y que tu Espíritu me impregne, Señor, de tu esencia, que tu Espíritu me llene de tu amor, que, que no sea simplemente que yo tenga un comportamiento moral adecuado, sino que haya en mí un poder sobrenatural que me incline a amar, a comprender, a ser paciente con el prójimo. Danos tu bendición, Señor, en este nuevo día. Concédenos de tu espíritu, guiándonos y guardando nuestras entradas y nuestras salidas. Te bendigo, Señor, por tu palabra, por escuchar nuestras oraciones y te encomendamos este día, suplicándote que guardes cada una de nuestras entradas y salidas en el nombre de Jesús. Amén.